Bueno, buenos días, señores. Vamos a comenzar con el curso de cálculo diferencial integral para economía, para la carrera de economía. Para este curso requieren conocer algo de álgebra elemental, digamos, de factoreo, despeje, ecuaciones, inecuaciones, desigualdades. Para eso les dejo, aquí en el canal tienen un link y tienen unos videos sobre esa área para que revisen si se complican en algún momento dado haciendo esto de las desigualdades. El contenido del curso ya lo conversamos cuando hablamos del sílabo, pero vamos a ver de qué trata el curso, ¿no? Yo soy el doctor Miguel Viva y, bueno, primero los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campana de notificación. Vamos a comenzar la unidad 1 con lo que corresponde a funciones reales y sus gráficas. Está contenido por los siguientes elementos. Vamos a ver definiciones básicas, que son las funciones reales. Vamos a ver función par e impar y simetría. Vamos a estudiar funciones crecientes y decrecientes, su definición. El catálogo de funciones básicas, donde conoceremos las funciones más importantes que ustedes deben ya tener en su memoria, tanto la función, su dominio, su rango y el gráfico de esa función. Vamos a estudiar algunas funciones como modelos matemáticos aplicados a la economía. Vamos a ver álgebra de funciones, composición de funciones, función inversa, función exponencial y función logarítmica. Básicamente eso es lo que corresponde a funciones para después pasar a la parte de límite y derivada, ¿no? Para lo que corresponde al primer parcial. Hasta el límite llegar al primer parcial. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de función, las definiciones básicas. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Bueno, una función, si tienen dos conjuntos de números reales, no vacíos, digamos x y y, una función definida de x con valores en y, es decir, que el conjunto de partidas es x y que el conjunto de llegadas es y, es una regla o correspondencia que asocia a cada número de real x del conjunto de partida x un único número real y en el conjunto de llegada. La regla básica para hacer función es que a cada elemento del conjunto de partida se le asigne una única imagen en el conjunto de llegada. Fenómeno de este tipo, tenemos el conjunto de partida, el conjunto de llegada y cada x le asignamos un valor y. Nosotros vamos a trabajar con funciones reales de variable real, aunque estos conceptos de funciones se extienden a otros tipos de conjuntos, ¿no? Una función entre conjuntos x y y la denotamos de la siguiente forma: f dos puntos x flechita y, quiere decir que f es una función cuyo conjunto de partidas es x y conjunto de llegadas es y. Al conjunto de x se le llama el dominio de f. El dominio de f es digamos, el conjunto del espacio de partida donde todos los elementos poseen imagen o donde la función está definida. Al conjunto de llegada se le llama y y las imágenes se llama rango, pero vamos a decir otra cosa aquí en particular. Si f es una función y se escribe y igual a f de x, a la x se le llama variable independiente y a la y se le llama variable dependiente. Por lo general, le asignamos valores a x para determinar valores de y. Es decir, la x es libre, mientras que la y depende del valor de x. Si f de x0 es igual a y0, se dice que y sub 0 es la imagen de x0 mediante f. ¿Okay? Fíjense que decimos la imagen de x0, es decir, x0 tiene una única imagen, no decimos una imagen, ¿ok? Sino la imagen. Cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. Al conjunto formado por todas las imágenes se le llama recorrido o rango de f y se define formalmente de la siguiente manera: el rango de f son todos los y del conjunto de llegada, de tal manera que existe un x en el conjunto de partida y que y es igual a f de x. Es decir, todos los elementos y de y que son imágenes de alguien, para los cuales existe un x en el conjunto de partida cuya imagen me da ese valor y.
Estas definiciones las estamos dando en términos de X y en general, pero cuando X es un subconjunto de R, la función se le llama función de variable real, y cuando el conjunto de llegada es subconjunto de R, se le llama función de valores reales, o simplemente función real. Nosotros hablaremos aquí de funciones reales de variable real, para indicar que vamos a trabajar con funciones cuyo dominio es el conjunto R y cuyo rango recorrido va a ser también el conjunto de los números reales. Vamos a trabajar con funciones de R en R. ¿Estamos claros hasta aquí todos? ¿Puede Sí, repetir, así es. por favor, lo del rango? ¿Qué quiere saber de rango, hijo? La definición. Sí, o sea, lo que está el rango de f es igual a que... Esto que tienes aquí es una forma abreviada de escribir el rango. ¿Qué es el rango? El rango son los elementos del conjunto de llegada que son imágenes de algún elemento del conjunto de partida. Y ahorita cuando veas el ejemplo lo vas a captar con más detalle, ¿no? Por ahora es una noción formal de rango, ¿no? Vamos con los ejemplos que seguramente le abrirán la visión a ustedes sobre esto. Vamos al primer ejemplo de función. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que no es de R en R, el conjunto de partidas son letras, como pueden ver ahí, A, B, C, D. El conjunto de llegada Y es 1, 2, 3, 4, 5. Y la regla de asignación no la damos por una fórmula, sino que decimos es el gráfico junto. ¿Ok? Ese es el gráfico junto. En ese gráfico podemos identificar que la imagen de A es 3, porque de A sale una flechita que va hasta 3. Y la imagen de A es 3. La imagen de C es 3. La imagen de B es 5 y la imagen de D es 5. ¿Ok? Entonces, ahí podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de F? El dominio de F son todos los de aquí de X que tienen imagen. Bueno, de hecho, todos tienen imagen, porque si alguno no tuviera imagen, no sería función. Entonces, el dominio de F es A, B, C y D. ¿Quién será el rango de F? Bueno, el conjunto de llegada como tal es todo el conjunto Y. Ese es el conjunto de llegada. Pero no todos los del conjunto de llegada están en el rango. Los elementos del conjunto de llegada que están en el rango son aquellos que son imágenes de alguien. Es decir, a donde llega alguna flechita. En este caso el rango es 3, 4 y 5. ¿Cómo sabes que 3, 4 y 5 están en el rango? Porque 3 es la imagen de A y de C. Con que sea de 1 es suficiente, pero en este caso hay dos elementos que la imagen es 3. 4 es la imagen de D y 5 es imagen de B. Todos son imágenes de alguien, por lo tanto el rango de F es 3, 4 y 5. Y la regla de F establece que la imagen de A es 3, F de A vale 3, F aplicado a A me da 3, F aplicado a B me da 5, F aplicado a C me da 3 y F aplicado a D me da 4. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Sí. Ok, tenemos entonces eso. Aquí puedo destacar, como les acabo de explicar, que la imagen de A es 3. Eso significa que F valor en A es 3. Aquí lo pusimos. La imagen de C es 3 también. Aquí está. La imagen de B es 5. Aquí está. Y la imagen de D es 4. Ok. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y ya vamos a empezar a hablar de algunas funciones importantes que hay que conocer, ¿no? La primera función fundamental que conocer se llama función identidad. La función identidad asigna a cada X el conjunto de partidas del mismo X. Es una función que va de X en X, ¿no? El conjunto de partidas de llegada es el mismo y asigna a cada X el mismo X. Y en este caso la fórmula es I de X igual a X. Si la función no hace como tal, no hace nada, ¿no? A X le asigna el mismo X. En ese caso el conjunto, el dominio y el conjunto de llegada es el mismo y el rango y el dominio coinciden, ¿ok? Rango, dominio son los mismos, son X. Esta función ustedes la conocen cuando va de R en R muy fácil porque es la función Y igual a X, ¿no? Y igual a X. Es la recta esta que pasa por el origen. Esta Y igual a X. O sea que a 1 le asigna 1, pasa por 1, 1, por 2, 2, 3, 3. Esta recta, ¿ok? La función identidad.
¿Cuándo dos funciones son iguales? Bueno, para que dos funciones sean iguales debe ocurrir lo siguiente. Dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio, el mismo conjunto de llegada y asignan las mismas imágenes. F es igual a G si f de x es igual a g de x. Esto es importante. Que asignen las mismas imágenes, pero que el dominio y el conjunto de llegada sea el mismo. Si no, sería restricción o ampliación de la función. ¿Ok? La tercera definición es la siguiente. Una función real de variable real es una función cuyo dominio y cuyo rango, cuyo dominio, conjunto de partida y cuyo rango y cuyo conjunto de llegada son ambos R, subconjuntos de R menos, ¿no? Esta es la que vamos a estudiar nosotros aquí. Estudiaremos funciones reales de variable real. Funciones que van de un subconjunto de R en un Y subconjunto de R. Esta es la que nosotros vamos a estudiar. Porque para las aplicaciones prácticas de la economía se trabaja con números, ¿ok? Por lo general. El dominio de una función f es el conjunto de todos los valores por los cuales la función está definida. Bueno, esto ya lo había comentado antes, ¿no? Por si acaso vamos a repasarlo, lo paso muy rápido. Igual que dijimos antes, pero ahora decimos que el dominio son los x del conjunto de partidas tales que f de x es un número real. Obviamente, cuando esto uno lo da al estudiante, hay una pequeña confusión porque uno entiende que el dominio es todo el conjunto de partidas. En realidad estás buscando los elementos del conjunto de partidas para los cuales lo que tú defines es una función. Para que esta función tienes que restringirte a un conjunto donde f de x también es un número real. Exista como un número real. La quinta definición, la definición de rango, el rango de una función es el conjunto de valores que puede tomar y, los cuales son imágenes de algún valor de x. Esto lo comentamos también hace un momento, ¿no? Solo que estamos hablando en el caso de números reales, ¿no? En este caso de números reales ya no vamos a tener un grafiquito como antes, sino que vamos a tener una fórmula. Vamos a ver esta fórmula que tenemos acá. Si yo tengo la función f de x igual 1 sobre x menos 2, uno se da cuenta que esta función está formada por todos los números reales, excepto x igual a 2. Es decir, lo que no puedo hacer en esta función es dividir por 0. ¿Ok? Entonces, el rango de la función es todo R, el dominio, perdón, de la función es todo R, excepto el 2. ¿Ok? Está definida para todo el número real, excepto para el número 2. Porque si x vale 2, lo que obtienes no es un número real. 1 sobre infinito no está definido. Esto no está definido, no existe. ¿Ok? Entonces ya ahí empezamos a mirar un poco cómo buscamos el dominio, cómo buscar el dominio, hay que buscar alguna restricción. Yo ahora tengo un video aquí en el canal que se llama Método Infalible para hallar el dominio. Quiero que lo revisen porque ahí están un algoritmo que doy ahí de cómo buscar el dominio en los casos más generales posibles, ¿no? Caso del cociente, raíz, funciones polinómicas, logaritmos, etcétera. Vamos a ver el segundo ejemplo. Hallar el dominio y rango de la función f de x igual a x menos 3. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero uno se da cuenta que es una función lineal, el dominio va a ser todo R, porque esto está definido para cualquier valor real. Si tú metes un número real aquí y lo restas, esto te vuelve a un número real, por lo tanto, no importa quién sea X, esto siempre es un número real. Es decir, que no hay ninguna restricción aquí. No aparece una raíz, no aparece un cociente, no aparece un logaritmo. Por lo tanto, puedo asegurar que el dominio es todo R. Para buscar el rango, observo que el rango es todo R, sin ningún problema, porque yo tengo la ecuación y igual x menos 3, los valores de y son de la forma x más 3 y están definidos para cualquier x. No importa cuánto vale x, siempre x más 3 existe. Ok, ahí está la explicación. Me ha dado y en R. La idea es despejar x en función de y ver, entre comillas, el dominio de la que te queda, de la y igual x más 3. La clave aquí es entender bien cómo buscamos el dominio, porque para buscar el rango la idea es despejar x en función de y a la nueva función que queda como variable y, buscarle el dominio como variable y, ¿no? Como función de y, mejor dicho. Aquí observamos que dado cualquier x en R, en el dominio, f de x, que es x menos 3, como x lo acabo de despejar es y más 3, lo reemplazo aquí, esto me da y.
siempre es posible encontrar un X, dado cualquier X, en el dominio es posible encontrar un Y que f de X es igual a Y, por lo tanto el dominio, el rango de f es todos los números reales. Eso tiene otra manera de identificar, que es con la gráfica, con un criterio más gráfico, que lo veremos más adelante, pero vamos a ir aprendiendo como primer elemento fundamental que toda función que sea polinómica de la forma ax a la n más bx a la n menos 1, etcétera, etcétera, que sea polinómica, su dominio es todo R. ¿Ok? Eso es importante, el dominio. El rango va a depender un poco de la paridad del exponente y esas cosas, pero va a ser todo R el dominio. En tal caso, la función afín, que es esta primera función que estudiamos, que es de la forma ax más b, el dominio es R y el rango es todo R. Vamos a ver este quinto ejemplo. En este caso tengo una raíz un poquitico diferente a la anterior. Hay una restricción. ¿Por qué? Porque hay una restricción. Porque la raíz cuadrada está definida solamente cuando la cantidad subradical es no negativa. ¿Ok? Entonces, si uno le dice hallar el dominio del rango de la función g de x, ¿cuál será el dominio? Uno observa, fíjense bien, que la raíz, cuando uno saca una raíz, la raíz tiene un gráfico así, como este que dibujo aquí. No sé si se ve muy bien. Pero esto no es una función, porque a un elemento de x le pueden asignar dos imágenes. Entonces uno escoge o la raíz positiva o la raíz negativa. Si tienes la ecuación y cuadrado igual a x menos 3 y sacas raíz, aquí sale más o menos raíz de x menos 3. Entonces hay dos valores. Si yo, no, si yo coloco esta, estoy hablando de la raíz positiva. O sea que estoy indicando de alguna manera que la y siempre es positiva. Eso es fundamental, ¿no? Pero bueno, comenzamos por el dominio, ¿no? Para buscar el dominio me doy cuenta que la expresión subradical, o la cantidad subradical de esa raíz, por ser el índice par, el índice aquí es cuadrado, ¿no? Si el índice fuese impar, no, pero si el índice es par, tiene que ser no negativa. Es decir, mayor o igual que cero. Por lo tanto, es fundamental saber resolver esta desigualdad, porque si aquí adentro aparece una expresión un poco más compleja, hay que saber resolver desigualdades para buscar el dominio. Por eso lo mandé a estudiar desigualdades primero, ¿no? Entonces se plantea x menos 3 mayor o igual que 0, paso el 3 a sumar, x es mayor o igual que 3, y por lo tanto puedo decir que x pertenece a menos 3, aquí es a 3 más infinito, que no es menos 3, a 3 más infinito. A 3 más infinito, ¿ok? Voy a corregir aquí el lado. Pertenece a 3 más infinito. Entonces el dominio va a ser todo el intervalo 3 más infinito. Aquí no es 3 negativo, es 3 más infinito. ¿Les quedó claro eso, no? Cuando tengo una raíz de índice par, cuando tenga una raíz de índice par, la cantidad subradical, es decir, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Y a partir de ahí determino el conjunto solución de esta desigualdad y ese conjunto solución va a ser el dominio de la función. ¿Ok? Eso significa que es muy importante que sepan hallar el conjunto solución de una desigualdad y por eso en la clase pasada la dedicamos a estudiar desigualdades. El rango va a dar a 0 más infinito. ¿Por qué? Porque es la raíz positiva. Observamos que y es esta raíz y aquí se sobreentiende que siempre es positiva, por lo tanto esto siempre es mayor o igual que 0. ¿Ok? El rango de g es 0 más infinito. ¿Cómo te das cuenta de eso? En efecto, si yo tomo un y positivo, tengo que ver que existe un x cuya imagen me da este y, ¿no? Dado un y mayor o igual que 0, yo despejo de esta ecuación, de la ecuación y igual raíz de x menos 3, despejo la x. Elevo al cuadrado, da y cuadrado igual a x menos 3 y paso el 3 a sumar. Da x igual y cuadrado más 3. ¿Ok? Como x es mayor o igual que 3, porque el dominio es 3 más infinito, se entiende que g de x que la y es esta expresión, cambio la x por y cuadrado más 3, se cancela, me da valor absoluto de y sé que es entonces mayor o igual que 0, ¿no? Porque es un valor absoluto aquí que doy y, ¿no? Entonces, claramente, el rango es 0 más infinito, porque es una raíz positiva. ¿Ok? La búsqueda del rango es un poquito más compleja que la del dominio. ¿Ok? Así aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Sin embargo, no voy a ser tan exigente en esta parte, pero es fundamental que aprendan a buscar el rango, ¿no? La idea, repito, siempre es ver condiciones que aparecen de y desde el principio. En este caso sé que y es positiva. Y despejar x en función de y y ver si puedo a partir de aquí obtener alguna segunda restricción.
Ya veremos otro ejemplo que nos ilustrará mejor esta idea. ¿Les ha quedado claro esto de aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, digamos que el que cayó otorga, si no me preguntaron nada. Fíjense este otro, ¿no? Similar al anterior. Hallar dominio y rango de esta función. Dominio y rango de la función raíz de 9 menos 2x. ¿Cómo busco el dominio? Bueno, lo primero que voy a ver, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a pausar el video y voy a dejar para que ustedes intenten buscar dominio y rango de esta función, a ver si entendieron esto. Vamos a pausar y ahorita continuamos. Ok, entonces fíjense, si a mí me piden hallar el dominio y el rango de esta función, lo primero que voy a hacer es buscar el dominio. Como observo que tengo una cantidad, una raíz, ¿verdad? De índice par. Dice que esto es una raíz cuadrada, ¿no? El índice par. Entonces, la cantidad subradical, esto que está aquí dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, no negativo. X está en el dominio, si solo si la cantidad subradical, que es 9 menos 2x, es mayor o igual que 0. Entonces aquí aplicamos aquel método que les expliqué de cómo resolver desigualdades, que lo tienen en un video aquí en el canal, cómo resolver desigualdades, el método Sturm para resolver desigualdades. Si no lo han visto, revísenlo, que en el canal está. Se lo voy a dejar como sugerencia que al final del canal, de este video, mejor dicho. ¿Qué se hace? Suman las fracciones, multiplican 9 por x da 9x, una por 2 da 2, signo menos porque hay menos aquí en el medio, y una por x da x. Después que tienes eso, busca las raíces. Las raíces, ¿cuándo vale 0? Cada uno de estos factores, de estos elementos de este cociente, ¿no? ¿Cuándo vale 0 el numerador? Que 9 menos x, 9x menos 2 igual a 0, tú despejas, x te da 2 sobre 9, que es esta raíz. Esta raíz corresponde a 9x menos 2. Y cuando vale 0 el denominador, que es x igual a 0, obviamente 0. Tomas un valor de prueba, por ejemplo, yo tomé menos 1, reemplazas en la desigualdad y estudias el signo en cada región. Cada región toma un valor de prueba aquí, un valor de prueba aquí y uno aquí, ¿no? Aquí te da más, signo menos y signo más. Te guías por esta desigualdad, como estás buscando dónde es positiva, la región sería la primera región de menos infinito a 0 y la tercera región de 2 novenos a más infinito. Para saber si el intervalo va abierto o cerrado, la regla que vamos a seguir es la siguiente. Cuando la raíz, o el elemento que esté aquí, la raíz que aparezca acá, corresponde a una raíz del numerador, va a ir abierto o cerrado dependiendo de la desigualdad. Cuando la desigualdad sea estricta, va mayor estricto que 0 o menor estricto que 0, va a ir abierta. Y cuando sea no estricta, va a ir cerrado, cuando va el mayor igual, ¿no? O menor igual. En este caso tenemos mayor igual, va a ir cerrado. Mientras que las raíces que correspondan al denominador siempre van a ir abiertas. Es decir, aquí va a ir abierto en 0 y aquí va a ir cerrado. ¿Okay? Aquí tenemos la solución. El dominio es menos infinito 0 unido con 2 novenos más infinito. ¿Cómo encontramos el rango? Pregunto. Hacemos un análisis similar al que hicimos hace un momento, ¿no? Recuerden que dijimos que es la raíz principal, la y sé que ya es positiva, que es mayor que 0 estricto, para hallar el rango, ¿no? El rango de f son los x, son los y tales que existe un x en el dominio tal que f de x igual a y, ¿no? Tengo que buscar cuándo existe un x de manera que f de x sea y. Es decir, me planteo esta ecuación cuando raíz de 9 menos 2x igual a y, raíz de 9 menos 2 sobre x, perdón, es igual a y. Despejo x en términos de y, elevo al cuadrado, como hicimos acá, despejamos. Aquí obtengo dos cosas, ¿no? Fundamentales. Que y es mayor o igual que 0, lo sé porque es una raíz positiva. Y obtengo esta ecuación, ¿no? Entonces aquí voy a despejar x en términos de y, paso 2 sobre x a sumar y y cuadrado a restar, me queda así. Después invierto la desigualdad, la ecuación, me queda así. Y me doy cuenta que las condiciones que tengo para hallar el rango son estas dos condiciones. Y tiene que ser no negativo, pero además, para que este x sea un número real, 9 menos y cuadrado tiene que ser distinto de 0. Es decir que lo que tiene que ocurrir es que es 0 más infinito, pero debo quitar los valores de y positivos, o sea, no negativos mejor, valores de y no negativos, para los cuales 9 menos y cuadrado vale 0. ¿Cuándo 9 menos y cuadrado vale 0? Si tú resuelves esa ecuación,
9 menos y cuadrado igual a 0 si y vale más o menos 3. Es decir, que hay que quitar a los y mayor o igual que 0, quitarles 3 o menos 3. Quitarles los dos, ¿no? Obviamente, solamente le voy a quitar el 3 porque aquí el menos 3 no está. No puedo quitar lo que no está. Entonces, el rango sería todo R quitando el 3. Fíjense que el análisis del rango es un poquito más delicado, ¿no? Hay que ser visionario. Primero, condiciones. Y es no negativo. Eso es fundamental. La tienes aquí de raíz, ¿no? Y la segunda es la clave, despejar X en términos de Y buscar como si fuera el rango de la que me quedó en términos de Y. Es decir, cuando esto es un número real. ¿Ok? Despejo X en términos de Y veo cuando esa X existe como número real. Espero que les haya quedado claro esto. Este es un poquito más compleja. Espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer otro ejemplo que tengo acá. No, no tengo otro ejemplo. Ya. Al final tenemos los problemas propuestos. Vamos a hablar de funciones pares e impares y simetría. Bueno, ¿qué es una función par? Una función es par si a todo x el dominio de f se cumple que f de menos x igual a f de x. Una función par es si f de menos x es igual a f de x. Uno dice la función par del tipo x cuadrado, pues, que el menos es absorbido, es decir, menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Esta función es par. Esta función además es simétrica respecto al eje y. La clásica función x cuadrado, ¿no? Es la función par clásica. Uno puede observar que si evalúa f de menos x, da menos x al cuadrado, que es lo mismo que si evalúa f de x. Es decir, el signo, si evalúas en x o en menos x, la función no se altera. Es decir, que lo que está a la derecha del eje de las y, donde están las x positivas, ¿no? Y lo que está a la izquierda del eje de las y, donde están las x negativas, la función da lo mismo. Esa función es simétrica respecto al eje y. ¿Ok? Es simetría. A ver, tienes el eje, lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho son iguales. ¿Ok? ¿Qué es una función impar? Bueno, una función impar es, pensemos en x cubo. En este caso es que el menos sale, que f de menos x es menos f de x. Repito, una función es impar si f de menos x es menos f de x. Ejemplo clásico, la función cúbica, que sabemos que es impar. Si tú metes ahí f de menos x al cubo, como es potencia impar, sale menos, ¿no? Queda menos x cubo, que es lo mismo que menos f de x. En esta función hay simetría también, pero ahora respecto a la recta y igual a x a la diagonal. ¿Ok? Simetría respecto a la diagonal. Una manera de decir que la función es par es que la función es par cuando su gráfico es simétrico respecto al eje y. Ya lo expliqué hace un momento, ¿no? Función par, el gráfico es simétrico respecto al eje y. Mientras que la función es impar si es simétrico respecto al origen. ¿Ok? Simetría respecto al origen. Una observación, si tienen f de x igual a x a la n, la función es par si n es, el exponente es par, y la función es impar si el exponente es impar. ¿Ok? Dependiendo del exponente, esta función puede ser par o impar. ¿Qué es una función creciente y qué es una función decreciente? Bueno, una función definida en un intervalo se dice que es creciente si cumple esta ecuación. Cada vez que x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Es decir, su gráfico es de esta manera. Si x1 está aquí detrás de x2, la imagen de x1 queda por debajo de la imagen de x2. Quiere decir que la función va creciendo. Esto es lo que llamaríamos nosotros matemáticamente, perdón, estrictamente creciente, porque tengo el menor estricto. Si pongo menor o igual, se le dice no decreciente, no decreciente, que puede ser creciente o monótono estándar, ¿no? Que quede constante. Pero bueno, una función es creciente, vamos a analizar esta definición nada más si ocurre esa desigualdad que tienes ahí. Y es decreciente si es al revés, ¿no? Si cada vez que x1 es menor que x2, la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2, ¿no? Así, ¿no? x1 menor que x2, f de x1 estaba por encima de f de x2, la función viene decreciendo. Nosotros vamos a estudiar en este curso un método para determinar cuando una función crece o decrece en términos de la derivada.
Pero eso lo vamos a hacer más adelante ya en el segundo parcial. Por ahora, conformémonos con entender qué es una función creciente, la definición, y qué es una función decreciente. La idea gráfica es muy importante porque nos da una idea de comportamiento de la curva y podemos hacernos una idea rápidamente cuál es la definición. Aquí si yo veo este dibujo, digo si x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2, pues está por debajo. Si miro este dibujo, si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Entonces esta es creciente y esta es decreciente. ¿Okay? Una función es monótona si es creciente o decreciente. Cuando digo esto, porque una función puede ser creciente en un pedacito, pero no en todo el espacio, ¿no? Puede hacer algo así, ¿no? Entonces aquí crece, después de crece, esto no es monótona. Pero si todo el tiempo crece, es monótona creciente. Y sobre todo el tiempo decrece, es monótona decreciente. ¿Ok? Monótona si siempre crece o siempre decrece. El catálogo de funciones lo voy a dejar para mañana, porque eso lo pueden ver en un video que tengo en el canal, pero ya con lo que hemos visto hoy creo que tenemos suficiente por hoy, ¿no? Mañana seguiremos con el catálogo de funciones. Lo que sí les voy a dejar es unos ejercicios para que ustedes vayan a buscar dominio y rango, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios de dominio y rango. Primero, y igual raíz de x menos 2. Segundo, y igual eh, raíz cuadrada de x menos 3 sobre x más 2. Tercero, 1 sobre x. Y cuarto, logaritmo neperiano de x menos 1. Recuerden que el logaritmo está definido si esto es mayor o igual que 0, ¿ok? En estos cuatro casos, hallar dominio y rango. Entonces vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son pares? ¿Cuáles son función par o impar? O ninguna de las dos, ¿ok? Una función puede que no sea ni par ni par. Puede ser que no sea ninguna de las dos cosas. Vamos a decir cuáles son. Quería preguntar, ¿cuáles son crecientes? Determinar cuáles son crecientes o decrecientes. En este momento lo pueden hacer, incluso les permito que grafiquen con GeoGebra si quieren. Graficar y ver la gráfica, y me pueden decir gráficamente creciente o decreciente y dónde crece y dónde decrece, ¿ok? Pero el análisis de dominio y rango sí tienen que hacerlo a mano, ¿ok? Eso es el ejercicio para el viernes. El viernes vamos a seguir ya con el catálogo de funciones. Gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que le lleguen los videos que voy a seguir subiendo acá durante este curso. Saludos a todos.